Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Quiero compartirles una pequeña reflexión. Estaba leyéndolo en el libro de Mateo 14:22, sobre donde Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Vemos esta historia de donde los discípulos iban en el arca y dice que iban en un viento contrario hacia donde ellos iban. Entonces había unas fuertes olas, una fuerte tormenta, un fuerte viento. Y ellos iban, ¿verdad?, navegando. Dice que a lo lejos miraron a alguien caminando. Y esta persona dice que cuando ellos lo miraron se asustaron y creyeron que era un fantasma, ¿verdad? Habla la palabra en Mateo 14:22 para que usted lo pueda leer en su casa y revisarlo, revisar esta historia. Y dice la palabra que tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Dice que después de esto, dice que Jesús les dijo que no tuvieran miedo, que él era Jesús. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, haz que yo camine y que vaya hacia ti. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar, y caminó sobre las aguas. La dichosa, imagínate ser dichoso de caminar sobre las aguas, pero dice que cuando vio el fuerte viento y la tormenta, tuvo miedo y empezó a hundirse, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos quitado la mirada en Jesús y la ponemos en el problema? La ponemos en la situación que estamos pasando y nos entra ese miedo, y ese miedo hace que nos hundamos más. ¿Por qué? Porque el miedo nos separa muchas veces de las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que tú camines en las aguas, que camines sobre el problema, que camines sobre la tormenta, incluso aunque vengan de frente. Porque cuántas veces nosotros tratamos de buscar a Dios y las cosas se ponen más feas, se ponen más de frente, o sea, más duras los problemas. Pero si nosotros no perdemos la mirada en Jesús, vamos a poder caminar como lo hizo Pedro, también lo hizo. Pero dice que tuvo miedo y empezó a hundirse. El miedo, te digo, el miedo nos separa muchas veces de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? También en Génesis nos habla donde cuando Adán cayó de la gracia, dice la palabra que él tuvo miedo y se escondió de la presencia de Jehová. Dice que si Jehová se paseaba buscándolo al hombre, buscando a Adán, y no lo encontraba, y Jehová sabía dónde estaba. Pero él quería que Adán saliera al encuentro. Cuando nosotros caemos de la gracia o cuando nosotros cometemos errores en nuestra vida, muchas veces el enemigo nos mete en nuestra mente que no merecemos buscar de Dios. Mira cómo le fallaste a Dios. Mira cómo esto. Pero mira, yo quiero decirte este día que tú puedes levantarte. Si tú le has fallado a Dios, si yo creo que todos le fallamos a Dios, y lo importante de todo es que podemos regresar a los caminos de Dios. Si tú un día serviste al Señor y te has alejado porque tú sientes que no lo mereces, así se sentía Adán. Adán se escondió de la presencia, pero Jehová fue bueno, que siempre andaba ahí a la espera. Así está a la espera de ti y de mí. ¿Por qué? Porque el miedo muchas veces nos hace sentir que no merecemos. El miedo nos hace sentir que nos hace escondernos de la presencia de Dios, y nosotros creemos que no merecemos y nos escondemos, nos apartamos de la presencia de Dios. Asimismo, Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir porque quitó la mirada de Jesús y la puso en el problema. ¿Cuántas veces nosotros asuntamos más el problema? Y yo sé que es difícil. Sé que es difícil cuando uno vive con problemas, con situaciones que pensamos que no tienen solución. Pero solamente el Señor, de una o de otra manera, nos hace pasar ese problema. Pero nosotros ponemos la mirada en el problema y la quitamos de Jesús. Porque dice que cuando Pedro empezó a hundirse, dice que el Señor lo levantó, el Señor lo ayudó, el Señor le dio la mano cuando él ya estaba hundiéndose. ¿Y qué pasó con eso? Que hizo volver a poner la vida en Jesús. Y él lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿verdad? Y esto quería yo reflexionar sobre eso, porque cuántas veces nos apartamos por miedo.
o ponemos más, nos apartamos no por el miedo, sino por sentir eso de que Dios me va a castigar, que Dios me va a hacer esto. Sí, Dios es un juez, pero también Él es un Dios lleno de misericordia, que si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a recibir como al hijo pródigo, con un abrazo, nos va a vestir y nos va a poner ese anillo, ¿verdad? Entonces, eso quisiera hablar sobre esta mañana, esa pequeña reflexión sobre el miedo, porque el miedo nos hace muchas veces quitar la mirada de Dios, de Jesús, y ponerla en el problema. También nos habla, aquí estaba leyendo en Salmos 34:4, que dice que el rey David decía: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Podemos ver aquí en la palabra de Dios que cuando nosotros, créeme que siento que todos caemos en alguna situación de temor. En alguna vez de nuestra vida hemos caído sobre un temor de algo. Por ejemplo, ahorita que están pasando estas situaciones aquí en Estados Unidos de la migración, de las redadas y todo eso, mucha gente tiene miedo. Yo les voy a confesar que al principio tuve un poco de miedo. Mi esposa, al principio estábamos así como viendo noticias y todo, pero hemos entendido que es más grande el que está con nosotros y que el Señor no va a pasar nada que el Señor no lo permita. Y el miedo, por eso el miedo, muchas veces el miedo nos hace enfocarnos en el problema y quitar la mirada en Jesús, como lo hizo Pedro. Pero así mismo como lo hizo Pedro, que volvió a poner su mirada en Jesús, Él nos puede sacar de cuando nos estamos hundiendo, de ahí, en ese problema en el que nos estamos hundiendo, de ese problema en el cual nos sentimos caídos, abatidos. Él, si volvemos la mirada en Él, Él puede sacarnos de eso, porque solamente Él es el que puede hacerlo, ¿verdad? Por eso dice David: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo y venimos a los caminos de Dios, el Señor dice que Él no nos pone un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor. Como hizo Pedro, regresar al Señor, regresar la mirada. Yo quiero invitarte esta madrugada, esta mañana, que regrese a Cristo, que regreses tu mirada al que tiene ese propósito para tu vida. Porque muchas veces Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para mí, Él tiene un propósito, Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Pero muchas veces ese plan o eso que Dios tiene para nosotros no se lleva a cabo porque nosotros tenemos temor. El temor nos invade y el Señor dice que Él nos va a poner un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Él va a quitar todo temor. Decía también en Salmo 56:3 la palabra dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mira qué bonito. O sea, hay veces que vas a sentir miedo, quizás, quitaste tu mirada, pero dice que la confianza la ponemos en Él. Cuando tenemos miedo, ponemos nuestra confianza en Dios. Así con ese problema que tú estás pasando, tal vez tienes miedo porque no hayas cómo salir, o tal vez no sabes cómo le vas a hacer, o tal vez todo lo que pinta, como le pasaban a los discípulos que iban en la tormenta y todo bien, venía de frente a la tormenta. Tal vez todo te está yendo cada vez un poco mal, los problemas van de frente a ti. Cada vez te llegan más y más y más problemas y no encuentras la salida. Dice que la salida está poniendo la mirada en Jesús y Él quitará todo temor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mira qué bonita la palabra de Dios. También dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Y cuál es ese perfecto amor? Jesús. Él es el perfecto amor. Jehová de los ejércitos. Él tiene ese perfecto amor. Y Él quiere poner ese perfecto amor y sacar todo temor en esta mañana. Quiere sacar todo temor de nuestra vida. Él quiere que esa situación que tú estás pasando, que tú crees que no tiene solución, esa situación que de miedo que te invade y te has encerrado como Adán, te estás escondiendo de la presencia de Dios,
ese miedo lo puede sacar el Señor con el perfecto amor, con su amor. Y cuando tú tienes ese encuentro con Dios y tú recibes ese perfecto amor, todo temor se va y llega la confianza. En ti pongo mi confianza, decía el rey David. Entonces yo te invito esta mañana a poner la confianza en Dios, la confianza en aquel que tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Incluso cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, aún las cosas malas que nos pasen serán para nuestro bien. Él no nos desea mal, Él no desea que tú estés sufriendo. Tal vez estás en una situación pasándola difícil, pero muchas veces la situación en el desierto, en la tormenta que estamos pasando, la pasamos más fuerte porque perdemos la mirada. Nos desconectamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia de Dios y nos enfocamos la mirada en el problema. Déjale todos los problemas al Señor. Pon tu mirada en Él y Él con su perfecto amor sacará fuera todo el temor. Dios te bendiga, esperando que esta reflexión te haya servido. Dios te bendiga.